Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Prociencia Podcast, el espacio donde exploramos las investigaciones que están transformando el país gracias al impulso del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados Prociencia del CONCITEC. Hoy nos acompaña el Dr. Julio Acosta, ingeniero mecánico y doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y docente del Departamento de Ciencias e Ingeniería de Materiales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es líder del proyecto Hautukuyu, un material creado a partir de residuos de madera y plástico pensado para darles una segunda vida y reducir su impacto ambiental. Acompáñanos en este interesante episodio. Julio, bienvenido a Prociencia Podcast. Buenos días, Ismael, y gracias por la entrevista, también a Prociencia y por todo el apoyo que nos han dado para lograr estos proyectos. Para comenzar, ¿qué lo motivó a investigar la combinación de residuos de madera y plástico para crear un nuevo material? Bueno, la cosa objetiva fue que yo tenía la idea de hacer este material cuando regresé de hacer el doctorado en Barcelona, y coincidió con el interés de un joven gerente de la empresa R-Doi, precisamente Augusto Doi, de la empresa Comodoi, que conocemos como la más anterior, ¿no? Que también necesitaba, que él siempre viaja a las ferias y tenía esta idea, pero a partir de la necesidad de deshacerse de sus desechos de madera, porque él usa mucha madera pino, y pues tiene muchos residuos de pino, ¿no? Y le cobraban mucho sacar el residuo, y encima de que era un residuo tenía que pagar para retirarlos, ¿no? Entonces él fue una vez a la Universidad Católica, lo atendieron otras personas y me lo derivaron a mí, y pues fue una feliz coincidencia, digamos, de intereses, ¿no? Y de oportunidades. Sin embargo, también fue oportuno que tuvimos los peruanos el préstamo del BID, me parece, para ciencia, que administró el FinCID inicialmente. Entonces esto parece que Dios lo acomoda todo y fue muy favorable para que empiece todo así. Julio, una vez identificada la problemática, ¿cuáles fueron los primeros pasos que dieron junto con la empresa para plantear una solución? Antes incluso de pensar en postular a Prociencia, ¿qué hipótesis o conceptos iniciales discutieron sobre cómo podrían aprovechar los residuos de madera y plástico? Sí. Para continuar con la idea inicial, pues olvidaba decir, y yo me pregunté por qué razones me he metido en esa línea, ¿no? Porque hay tantas líneas de investigación. Hice un poco de retrospectiva hasta mi niñez. Yo he vivido en el campo de niño y he vivido con todas las actividades del campo, y recuerdo que en el campo no había basura, ¿no? Bueno, no había desechos así amontonados como los que suele haber aquí en Lima. Todo se utilizaba, incluso las heces de los animales se utilizaba para abono, como leña y cosas como estas. Entonces, cuando fui creciendo, supongo también creciendo con la sociedad del consumismo, cuando vine a Lima me impactó mucho la basura que había, la contaminación. Y entonces, y por otro lado, una manera de ser cristiano desde aquella vez, pues me hacía pensar de que esto no estaba bien. Y entonces esas cosas contribuyeron a que yo tenga esta línea de investigación. Como que Dios un poco nos lleva en la vida a estas cosas. Y claro, es por eso que una de las líneas de investigación que tengo es esta, ¿no? Entonces aquella vez coincidimos con Augusto, con sus intereses. El interés de Augusto era de su empresa, el mío era más vocacional, más porque trabajo con materiales también. Y pues esa vez conversamos y dijimos, vamos a ver. Y justo llegó el proyecto de FinCID y me animé a postular y ganamos aquella vez de todo el financiamiento de FinCID. Como 10 proyectos eran de la Católica,
y muy pocos de otras universidades, porque estábamos empezando recién. Hoy en día me alegro mucho que hayamos avanzado, pues competimos mucho para los financiamientos, porque otras universidades ya tienen la calidad de las capacidades para investigar, y como peruano me alegro mucho de eso, pero aquella vez fue más o menos ventajoso para nosotros y ganamos el proyecto, y la verdad que lo pusimos en paréntesis a gusto, porque tú sabes, la empresa, el empresario es muy práctico, y nos pusimos a estudiar nosotros el tema. Y bueno, pues tuvimos que hacer como 3 proyectos para llegar a este punto, que es el punto ya más o menos final de la transferencia tecnológica. Pero en medio tuvimos que postular a otro proyecto el 2013 con el FUNFINCID, porque nos dimos cuenta que necesitamos entender más la ciencia que había en el fondo de este proceso de unir partículas de madera y partículas de plástico, ambas procedentes de la basura, ¿no? De los residuos de plástico y madera. Se dice plástico reciclado porque el plástico, pues, se recoge de objetos que han cumplido una función en la sociedad. Eso se llama reciclar. Y recuperado cuando tienes mermas de un proceso de fabricación como los que había en Villa Salvador con las maderas. Y aquella vez pues nos preocupamos de las maderas peruanas. Me acuerdo de 2 de estas, ¿no? De la capirona, que se usa mucho, y la bolaina también. Ya después ya pasamos al pino, pues era para ganar los proyectos estas maderas peruanas, pero el interés de Augusto ya lo supimos responder un poco después. La ciencia está entonces en el sinterizado, es la palabra clave, creo, de la ciencia que nos concernía y que no entendíamos, porque nosotros pensábamos que había que fundir el plástico para que envuelva la madera, íbamos por ahí, pero no habíamos entendido que en un proceso de compresión también había sinterizado, y la clave era entender cómo el plástico pueda encapsular a la madera en un proceso más o menos entre líquido y sólido, ¿no? Esto fue lo central que nos planteamos, pero al inicio fue muy complicado, porque con esto quiero confesar que he aprendido mucho en el proceso, ¿no? Al inicio quisimos reciclar plástico, madera, telas y todo lo que se nos presentaba, ¿no? Entonces, como la ignorancia es atrevida, pues nos mandamos con todo al primer proyecto. Tuvimos que entender que teníamos que simplificar. Todo eso es lo que he aprendido, ¿no? Empezar de lo más simple para poder entender lo más complejo. Y este es el método científico también, ¿no? Entonces de ahí dejamos las telas y nos concentramos en el plástico y la madera. Julio, ¿por qué decidieron enfocarse específicamente en residuos de madera y plástico y no en otro tipo de materiales? Y un poco para explicar tal vez a los que quieren escuchar este podcast, tenemos muchos residuos. Si extendemos más bien el campo, tenemos mucha contaminación, no solo por residuos sólidos, sino por contaminación ambiental, por gases y mucho por líquidos, mineros, y todo esto es hoy en día esta sociedad del consumismo pues está contaminando tanto el ambiente que estamos en esta situación del calentamiento global, y ese es el problema central. Y esto no es humano, no vamos a poder sostenerlo. Y estamos ahí peleando, ¿no? Unos por un lado y otros por otro lado. Entonces, claro, hay tantas cosas, no se puede estudiar todo a la vez, y lo que he aprendido es a simplificar, como te dije. Entonces voy a tomar dos basuritas para poder aportar con un granito de arena a este problema tan grande. Y claro, hay diferentes tipos de maderas, diferentes tipos de plásticos y polímeros. Y claro, de todos esos cogimos un par, y así simplificamos, pero lo más importante es que entendimos el fondo y ahora ya podríamos abarcar mucho más, ¿no? Tras mezclar más plásticos y más distintos tipos de plástico, distintos tipos de madera,
y así, y tenemos ya el conocimiento para poder aportar un poco más en esto. Pero es la contaminación por combustibles, por gases, es como 75 veces la contaminación que se hace con el petróleo. Y los plásticos que vienen del petróleo también sería como un 6% nomás. Entonces los plásticos se ven, ¿no? Y los gases no se ven. Ahí está el truco de satanizar unos materiales que otros. Se recicla acero, se reciclan los vidrios, todo se recicla. Y entonces, claro, se ve el plástico y es una pena, pero también es bueno que lo vean y que todos tengamos conciencia de esto. Julio, ¿qué desafíos se enfrentaron para diseñar un material que fuera a la vez resistente, moldeable y de bajo costo? Sí, pues con humildad hay que decir que el primer reto es enfrentar nuestras ignorancias, ¿no? Y estudiar con más profundidad, y por eso agradezco a los financiamientos de Concitec, vamos a decir, como ente más grande, ¿no? Porque gracias a esos financiamientos, que nos ha costado ganarlos también, pues hemos podido entender muchas cosas, y el reto final es querer que sirvan estos conocimientos a la gente, a la vida, ¿no? Pero bueno, entonces como retos concretos, primero, pues enfrentar la ignorancia. Segundo, atreverse, ¿no? A hacer este paso, porque no es sencillo. Eh, y para esto nosotros primero, para ganar los concursos hay que hacer buenos proyectos, etcétera. Y al mismo tiempo hemos tenido que hacer nuestros propios equipos. Felizmente yo soy mecánico, como mis discípulos también, las personas que trabajan conmigo, y para nosotros como se dice en inglés, es un hobby, es un gusto hacer máquinas, y hemos hecho nuestras propias máquinas para investigar estos materiales, porque comprar máquinas del exterior que había costaba muchísimo, y ningún proyecto de investigación te da dinero para comprar máquinas, ¿no? Entonces es el primer reto que nosotros enfrentamos. Eh, lo segundo es esto de simplificar, ¿no? Simplificar y estudiar más a profundidad este tema del sinterizado, de cómo podemos nosotros hacer que los plásticos bañen a las maderas. Y en ese sentido tiene razón tu pregunta, porque entendimos, yo ya lo sabía por formación, pero lo demostramos, que hay plásticos que no se pueden reciclar. Y hay otro tipo de plásticos que sí, estos son los termoplásticos, los que se pueden llegar a volver a fundir o calentar y reprocesarlos. Mientras que los plásticos termoestables y los elastómeros, que siempre son reticulados, vulcanizados, no se pueden reciclar. Se están haciendo trabajos hoy en día para esto, pero los que en aquel momento pues los podíamos reciclar son los termoplásticos, que naturalmente podríamos reprocesarlos. Entender estas diferencias y entender cada tipo de plástico, que es mi especialidad, pero entenderlos a profundidad nos llevó a investigar, ¿no? A hacer ensayos, pruebas, y gracias a esto podemos ahora tener el conocimiento que tenemos, ¿no? Y poder contribuir con él. Tuve que hacer un laboratorio pequeño, pues pelearme en la universidad por un espacio, hacer que me consideren, que consideren mi equipo, cosas como estas. Hay muchos retos, no sé qué explicar más. El reto de tener estudiantes a quienes formarlos en esto, muchos tesistas, darles la oportunidad que participen como parte de su formación como ingenieros mecánicos. Esto también fue parte del reto. Julio, tengo entendido que ustedes emplearon el sinterizado. ¿Podría explicarnos de manera sencilla en qué consiste y cómo intervienen el calor y la presión en la maquinaria que desarrollaron? Sí, sí. Bueno, es como toda una clase, pero voy a simplificar. El sinterizado en sencillo es hacer que dos partículas, como mis manos, coalescan, o sea, que se forme como si fuera una sola partícula. Y entonces para eso se requiere pues un poco de temperatura, pero la clave es que no necesitamos llegar a la temperatura de fusión,
que es mucho más alta, sino a menores temperaturas. Y en algunos casos favorece la presión que hacemos, ¿ya? El ejemplo más claro es del titanio. Me parece que si quieres fundirlo tienes que superar los 3000 grados centígrados, pero con el sinterizado lo haces a 1000 grados más abajo. Entonces, esta es una ventaja. En ese sentido, pues tenemos dos tipos de sinterizado y los que hemos trabajado, ¿no? Uno es compresión, donde la presión favorece a esa coalescencia de partículas para hacer un sólido, ¿no? Entre partículas que coalescen hacemos un sólido que tiene poros en realidad al principio. Y el otro proceso de sinterizado es sin presión, que también hemos investigado y es otro proyecto que estamos trabajando por otro lado, ¿no? Entonces el que hemos empezado antes es el proceso de sinterizado con presión. Y en ese sentido calentamos un poco los plásticos, un poco por debajo de su temperatura de fusión, y con presión hacemos que el plástico cubra las partículas de madera. Este es el tema que hemos trabajado. Y el otro tema, pues, es el que hemos trabajado con moldeo rotacional, donde no hay presión, sino hay un proceso de moldeo rotando los moldes en varios ejes. Y esto es el otro proceso que hemos estudiado. Quiero aclarar que este producto que sacamos es de madera y plástico, y entonces está dentro del campo de los materiales compuestos de madera y plástico, que en inglés son las siglas WPC, de Wood Plastic Composites, ¿no? Y no es el concepto de madera plástica que se tiene, porque la madera plástica, como entiendo, es plástico reciclado, pero solo plástico que se usa como madera, a eso le han llamado, ¿no? Entonces la gracia de mi proyecto es que es un material compuesto de dos materiales, como son el plástico y la madera, al cual le he llamado, por mi extracción campesina de quechua, le llamó Jauchucuyo, que es lo mismo que Wood Plastic Composite. Jauchu es plástico y cuyo es madera. Es eso. Julio, ¿qué ventajas técnicas ofrece este material frente a otros que hoy se usan en mobiliario u otros sectores? Bien. Tal vez la única desventaja es y eso se puede resolver como lo hemos resuelto, ¿no? Es la resistencia, que está más bien en función de la adhesión del plástico a la madera, más científicamente desde el punto de vista sinterizado, pero que lo hemos logrado con presión, ¿no? Pero tiene muchas cualidades. Una de las cualidades más importantes es que es moldeable como el plástico. La limitación es el molde, y tú puedes hacer muchos objetos como lo hacemos con plástico, ¿no? Entonces, la aplicación también que hemos hecho en este proceso es una simplificación. Hemos tomado mobiliario y carpetas, ¿no? Para simplificar, porque no todo lo puedes hacer. Después lo haremos, quién sabe, ¿no? Dios nos dé la vida. Pero el molde es la limitación. Podrías hacer muchas cosas con este material. Decir que el plástico, pues, da lo mejor al material compuesto, y la madera también da lo mejor. Ahí está la ciencia de los materiales compuestos. Hacer un material donde los dos constituyentes den lo mejor de él para hacer uno mejor. Y en ese sentido, pues tenemos la posibilidad de regular la resistencia y la rigidez, ¿no? La rigidez y la flexibilidad, vamos a decir, para entender, ¿no? Algo rígido es muy poco deformable y flexible algo que podemos deformar. Si quieres algo más flexible, pues le pones más plástico, y si quieres algo más rígido, le pones más madera, ¿no? De todas maneras, hay que encontrar para cada combinación cuál es la condición de moldeo que nos dé el material más resistente. Y dentro de todos también puedes encontrar el material más resistente con la combinación correcta de las partículas de madera y de plástico, regulando estas cantidades. Otras propiedades es, pues,
como te digo, quién da lo mejor que otro. La madera siempre es más liviana que el plástico, aunque no lo crean. Hay maderas más pesadas, pero bueno, hablando del pino y la capirona, son más livianas y hacen que el material compuesto sea más liviano que el plástico. Por otro lado, pues el plástico cubre la madera y hace que sea menos, tenga menos absorción de agua, absorbe menos el agua, este material, porque es el plástico que le está dando esa capacidad de cubrirla del agua. La madera pura, pues a veces absorbe desde 30% de humedad, desde cuando está muy seca, ¿no? Mientras este material que hemos hecho, pues 5%, ¿no? Y el plástico mucho menos, 1 o 2%. Entonces, estas combinaciones las regulamos para tener un material de mejores propiedades. Y a la madera, al pino de Augusto Doy, pues le gusta la polilla, el gorgojo, todo esto, ¿no? Es el problema de Augusto, que tiene que pues usar pino porque, claro, es una madera barata, pero hay que curarla, hay que protegerla y todo esto es un costo, ¿no? El jauchuquillo no tienes necesidad de hacer esto porque a la polilla no le gusta el jauchuquillo por el plástico que tiene, ¿no? Y otros bichos que tampoco están en este. No sé qué más decirte de estas propiedades. Tiene muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas respecto a la madera y respecto al plástico. Julio, ¿cómo ha sido el proceso de transferencia tecnológica del proyecto? ¿Están evaluando registrar una patente para proteger este desarrollo? Sí. Bueno, este proceso de transferencia tecnológica ha sido pues muy también para nosotros. Son los primeros proyectos que estamos haciendo, ¿verdad? Tú que estás en Prociencia, puedes decir esto, ¿verdad? Recién nos estamos, a ver un segundito, recién nos estamos poniendo en esta línea de la transferencia tecnológica, la innovación, ¿no? Y entonces otra vez ha sido un proceso de aprendizaje de todo este tema de cómo transferir un conocimiento para nosotros. Entonces, estamos nosotros con este conocimiento. Bueno, ¿cómo te lo explico? Hemos hecho todo el procedimiento de investigación, porque para innovar, a veces hay empresas que innovan sin investigar, ¿no? Porque encuentran la novedad y hacen la innovación. Pero la innovación más normal se hace investigando, ¿no? Previamente investigando. Y este proceso ya lo hemos hecho. Y de esa manera hemos llegado al nivel de madurez TLR7 actualmente. El TLR es, pues, en las siglas de inglés de la Technology Readiness Level, ¿no? Entonces estamos en el número 7 de 9, me parece, con lo cual estamos casi listos para que este material se pueda comercializar. El trabajo que viene solo es allá parte de la empresa, ¿no? Porque nosotros hemos demostrado en un ambiente real, que es la empresa Redoy, hemos demostrado que este proceso es dable y al mismo tiempo hemos optimizado el proceso. Es todo esto, ¿no? Todo este proceso largo que hemos tenido, que me ha costado más de 10 años, investigar y ahora último este proyecto de transferencia tecnológica. Y ya está, el trabajo que queda es certificar el proceso y hacer todo el proceso de comercialización, que me parece que ya debe ser parte de la empresa. Ahora, lo bueno es que tenemos un paquete tecnológico como universidad para poder ofrecer a cualquier otra empresa, ¿no?, que esté interesada con este material. Y claro, ya nos están pidiendo cosas, pero pues todavía no estamos tan preparados como para asumir el reto de transferir fácilmente, porque lo económico es importante en cada caso. Julio, sabemos que estudiantes y tesistas participaron en este proyecto. ¿Qué rol desempeñaron y qué aprendizajes cree que se llevan de esta experiencia? Y de paso complemento la pregunta anterior sobre la patente, ¿no? El hecho de
de concentrarnos en la formación de los tesistas y hacer investigación y responder al reto de la universidad que nos pedía hacer artículos científicos. Esas publicaciones que hemos hecho justamente fueron nuestras mismas publicaciones las que nos quitaron la novedad para poder patentar este material. Eso es lo que aprendimos también. Y claro, hay una tensión entre investigar y publicar y investigar y patentar. Entonces, bueno, esto será solo para los investigadores muy hábiles. Espero que yo guarde el conocimiento del otro proyecto, ahora aprendiendo, del moldeo rotacional, para poder patentar y terminar de publicar, porque ya hemos publicado cosas y nos hemos hecho pesar también. Bueno, entonces todo eso ha sido todo un proceso de formación de estudiantes, quienes han contribuido con su trabajo valioso a seguir entendiendo el tema, ¿no? Pero sobre todo ha sido mi vocación de formar estudiantes la que yo, sin darme cuenta de estas cosas, de patentar, de estas cosas del TLR7, cosas que fui aprendiendo, sin darme cuenta de eso, he ofrecido a los estudiantes la posibilidad de formarse en investigación, hacer sus tesis y así, ¿no? Desde chicos de pregrado, de maestría, incluso doctorado, ¿no? Muchos terminaron su tesis de pregrado haciendo una partecita de una pequeña investigación de madera y plástico que nosotros diversificamos, ¿no? Estudiamos varias maderas, varios plásticos y dio para varias tesis. Y otros hicieron incluso la maestría, hicieron también tesis de estos temas y hasta el doctorado, ¿no? Ahí recuerdo a Adán Arribas Plata, que es el mejor ejemplo que he tenido, ¿no? Es como con el perdón de sus padres, es como mi hijo intelectual, ¿no? Al que he formado desde el pregrado hasta el doctorado. Él ya iba a sustentar su tesis me parece que el 10 o 15 de agosto del año pasado, del 2024, estaba en 2 proyectos conmigo. Fue digamos, el investigador más fuerte en esto, el brazo fuerte mío, yo y él trabajando en estos proyectos. Y el 1 de agosto, pues, se accidenta con su familia en Chavín y fallecen él y su esposa, dejando a su hija pequeña de 11 años, que se salvó de la muerte, ¿no? Entonces, esto fue una experiencia muy dura para mí. A veces le pregunto a Dios de por qué, ¿no? ¿Por qué una persona con tanto potencial, toda una promesa, por qué la muerte nos ha arrancado la vida, ¿no? Entonces, este es un ejemplo especial con el cual, pues, podría decir, yo he ofrecido la posibilidad de que crezcan estos jóvenes. He sido como algo así, a ver, te voy a describir, yo siempre hablo en parábolas. He sido como un surco de agua donde he dejado pasar el agua y he hecho que crezcan varios estudiantes. Por eso me agradecen también, me quieren, ¿no? Y yo le he ofrecido mi amistad. Lo que hemos hecho con Adán es mucha amistad, mucha confianza y respeto sobre todo, ¿no? Y por eso es que él ya estaba preparado para hacer investigaciones por sí solo con esto, ¿no? Habíamos viajado a Cartagena un poquito antes, en mayo del año pasado, contactos para que él haga sus pasantías en la Universidad de la Reina de Inglaterra. Toda una promesa, iba a ser profesor, iba a concursar para ser profesor ordinario, y esto es lo que ha pasado. Perdona que te tenga que contar estas cosas porque es algo muy duro en esta experiencia, pero bueno, de la muerte no se puede sacar conclusiones ni aprender, pero sí de la vida que ha tenido Adán, ¿no? Y muchas personas como él se han ido formando, pero nadie como él hasta el final, hasta ser doctor, digamos. Y ahí hay muchas tesis con temas parecidos, ¿no? De madera y plástico, moldeo rotacional, moldeo por compresión, o las tesis para hacer las máquinas, la máquina de
la prensa hidráulica, los hornos rotacionales, todo esto que ha sido pues también parte de la tesis de muchos alumnos. Esto es lo que podría decirte como parte, como formación de estudiantes, ¿no? La verdad es que no, con mucha sinceridad y humildad, esto es la contribución de mi parte, porque no me estoy tirando flores, sino ahí están las tesis, ahí están las personas y ahí está el trabajo, ¿no? Sí, se nota su gran dedicación especialmente en la enseñanza y en la transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones. En este caso es una pena lo ocurrido con Adam, pero deja una lección importante. Hay jóvenes con talento enorme que llegan muy lejos, aunque lamentablemente a veces las circunstancias de la vida impiden este camino. Así es. Julio, volviendo un poco al tema del proyecto, en el contexto peruano, ¿cuál considera que es el mayor valor ambiental y económico de este tipo de materiales reciclados? Sí, creo que lo más valioso del trabajo es ese pequeño trabajo, ese granito de arena en este problema tan grande, ¿no? Que es un problema humano, el calentamiento global, el cuidado de la casa común, como decía el Papa Francisco, y que felizmente el Papa León XIV está continuando como reto, ¿no? Hay otros poderes mayores que no lo ven como trágico, pero es un problema muy grande. Entonces creo que el pequeño aporte que hacemos en este caso es en el sentido de poner la basura otra vez en el inicio de procesos de fabricación, ¿no? Como la economía circular, así le llaman. Y en esta lucha por la sostenibilidad, que es una lucha muy grande, ¿no? También es un pequeño trabajo que espero que dé frutos, espero que contribuya un poco más, pero el aporte más de conciencia de personas creo que sería el mayor aporte en este caso, ¿no? Y ya los otros aportes son más de menor importancia, me parece. Uno que se podría potenciar es que, pues, podríamos hacer que muchas empresas se pongan en fila para trabajar en el reciclado, en el recuperado de materiales y volver a hacer la economía circular y con esto contribuir a la sostenibilidad, ¿no? Ese es el otro aspecto más económico, más industrial y así mover también, dar trabajo a otros. Ya tenemos tantos recicladores pues que por iniciativa propia reciclan y para vivir, ojalá puedan tener una vida más digna estos recicladores, ¿no? Hacer que se organicen, hacer que contribuyan también a todo este proceso. Es un tema más social, más económico. Eh, y pues creo que también al haber artículos científicos sobre estos temas, hemos contribuido al conocimiento de esta línea de investigación, que es bastante humilde, no le tiran mucho lente, digamos, no lo miran mucho, pero sí tiene su importancia. Julio, a título personal, ¿qué tan importante es que el Estado peruano, a través de Prociencia, del CONCITEC, apoye la investigación científica en el país? Pues yo estoy muy agradecido con esto. He empezado diciéndote esto, he empezado agradeciendo a Concitec, digamos, como el ente más grande, decía, pero pues a lo largo de la historia, primero FINCIT, que no era Concitec, era para que Concitec se ponga en onda, se ordene, creamos FINCIT, ¿no? Y funcionó bien. Pero desde aquella vez creo que es que se hace investigación con seriedad. No quiero decir que antes no se haya hecho, pero con la seriedad de vida se hace desde aquella vez. Y todos hemos sido favorecidos como peruanos, ¿no? Yo desde varios puntos de vista estoy muy agradecido porque he crecido como investigador, ¿sí? Y también he visto que la universidad ha tenido que ponerse en onda y crecer en investigación. Tanto así que aquella vez tuvo la universidad que hacer su vicerrectorado de investigación, ¿no? Que no existía. Y así todo fue avanzando. Como te contaba, varias universidades se pusieron las pilas, concursaron y ahora hay muchas universidades haciendo investigación
e innovación ahora en este último tiempo, ¿no? Entonces, como peruano, me da mucha alegría de que hayamos crecido en este proceso y mirado, pues hace 20 años, mirando hace 20 años, hemos crecido un montón y hay mucho por hacer todavía. En el campo de los materiales esto es muy interesante porque eh, no sé si entienden todos ustedes que las civilizaciones han progresado, han avanzado con el conocimiento de los materiales y al mismo tiempo el desconocimiento de los materiales ha sido un obstáculo para seguir progresando, ¿no? Entonces un poco es la confianza que tengo en investigar materiales. Esto es de agradecer a las personas, a tantas personas que han pasado, seguro en Concitec, antes era Fondesit, Prociencia y así, ¿no? Y también tenemos el hecho de que hayamos separado innovación con Innovate Perú. Todo ese proceso es un proceso que se hace en la vida históricamente, ¿no? Y en medio de tanta corrupción, en medio de tanto problema peruano, ahí hemos crecido y eso es de agradecer. Finalmente agradecer a Dios por esto, ¿no? Julio, el proyecto ya está en su etapa final. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Seguirán desarrollando esta línea de investigación o explorarán nuevos materiales? Ya este tema de Jauchucuyo por compresión, vamos a llamarle, pues ya no se puede patentar. Entonces, prácticamente la investigación por mi parte ha terminado como investigación. Lo que quedaría para la universidad, para las empresas, es poder hacer cosas con este material, ¿no? Las carpetas son un ejemplo, pero hay muchas otras cosas que se puede hacer. Como te decía, no solo cosas que reemplacen al mobiliario, a las muebles, sino también cosas que tengan formas intrincadas incluso, ¿no? Entonces eso está varios como oportunidad de haber cerrado este proyecto y haber tenido un taller de cierre, que ya está en cierre, ¿no? Solo hay unas cosas de transacciones finales que hay que cerrar, pero ya terminado este proyecto. Varios por las redes y todo esto me van preguntando y yo no sé qué contestarles. Pues para continuar esto se necesita dinero, se necesita ver las costas económicas y que empresas pues confíen en que es posible comercializar este material. Ojalá, a mí me gustaría, como a Augusto Doy también, a mí por lo peruano y a Augusto Doy también por lo peruano, pero también por su empresa, nos gustaría ver los colegios de provincias, de la sierra, de la selva, llenas de carpetas en vez de estar sentados en tablas, en adobes o en cosas como estas, ¿no? Entonces, también el Estado, ¿cómo participaría en esto? Pues esto es lo que queda de este proyecto. Pero también tenemos el otro proyecto de moldeo rotacional. Con este sí nos vamos a cuidar de expoliar, de hablar antes, ¿no? De pronunciarnos, de comunicarlo, que va en contra de nosotros. Claro, todos son aprendizajes que se van dando a lo largo del desarrollo de los proyectos. Julio, desde su experiencia, ¿qué podemos hacer como sociedad para fortalecer la cultura del aprovechamiento de residuos en el Perú, sobre todo en las ciudades? Sí, este es un tema que tiene varias aristas, ¿no? A ver, ya las personas saben lo que es la basura y lo malo es que nos estamos acostumbrando a vivir entre la basura, ¿no? Entonces, una primera arista seria es que esa toma de conciencia de cuidar la casa común, pues entra por la parte de la educación. Entonces, esta conciencia es importantísima, ¿no? En otros países esto ya está más ordenado, sobre todo la conciencia ya ha avanzado mucho. Es fundamental esto. Lo siguiente, que es también parte de la conciencia de nuestras autoridades, nuestros gobernantes, que esa conciencia parece que está más lejana a la nuestra, más bien le llamaría inconsciencia,
es que hagan leyes que favorezcan esta gestión de residuos, ¿no? Las AIA, por ejemplo, ¿no? Habíamos avanzado con las bolsas de plástico para eliminar las bolsas de plástico. Claro, pero tuvieron suerte las empresas que fabrican las bolsas de plástico tuvieron suerte de que vino la pandemia. Y con la pandemia retornó las bolsas de plástico, ¿no? Entonces, ahí está la ley, pero es inútil, ¿no? Y así tendríamos que tener leyes como cuando vi en Barcelona. En Barcelona, pues, en ese tiempo, el año 2000 todavía, había una ley en la que obligaban a las empresas a reprocesar sus productos, sus residuos plásticos, a reciclarlos en un 15%, por lo menos, ¿no? Y esa ley ya obligaba a las empresas a recoger sus residuos y a demostrar que los estaban reciclando. Pues esta es parte de la conciencia más organizativa, civil, ¿no? De ciudadanos, de congresistas que puedan hacer leyes, etc. Este es el otro aspecto más político, el de la educación, el político y seguro también el de la gestión de empresas, de instituciones públicas, la gestión de estos residuos, pues siempre con ese cuidado más grande de la casa común que hay que tener como norte, ¿no? Yo pienso que a veces me da mucho pesimismo, ¿no? Porque nos están ganando. Nuestra casa no sé cómo va a terminar. Pero cuando me pongo optimista, cuando me pongo a trabajar y tengo cosas como resultado, como ¿no? Julio, para cerrar, si tuviera que resumir en una frase el mensaje de este proyecto, ¿cuál sería? Con mucho riesgo a ser malinterpretado, pero creo que en nuestra casa común hay muchos intereses muy grandes, difíciles de enfrentarlos. Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia civil, no podremos enfrentar a esos poderes tan grandes. ¿No? Las COP son reuniones inmensas, tal. ¿Qué resultado tenemos de las COP? ¿Quiénes están ahí, no? La iglesia tiene su presencia, tal, pero ¿qué se hace? Bueno, hay tantas cosas, ¿no? ¿Cuánto las empresas pagan por su carbono, ¿no? Estas cosas son difíciles. Entonces, agradecer a Concitec si hace una línea especial sobre este tema, ¿no? Así como lo está haciendo con la salud, por ejemplo, debería ser una línea fuerte esta de la sostenibilidad, el cuidado de la casa común, que lo estuvo haciendo, pero creo que habría que ponerle más incidencia en esto, como una exigencia a todas las universidades, a todos los centros de investigación, etcétera, ¿no? Y ojalá que políticamente esto esté respaldado con un presupuesto considerable para este caso. Sí, me despido con el último llamado. Hay que dejar de depredar nuestro planeta, ¿no? El consumismo, lo económico nos va a llevar a la muerte, ¿no? Y nosotros queremos otra cosa. Estamos aquí para luchar por la vida, ¿no? Julio, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Por Ciencia Podcast. Estamos seguros que en el futuro veremos este material usado en el mobiliario tanto en las escuelas como en las universidades. Gracias por la entrevista y ya continuaremos entonces, Ismael. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Y así llegamos al final de este episodio. Nos quedamos con un mensaje claro. La ciencia y la ingeniería pueden convertir residuos en soluciones útiles, pero necesitamos también una cultura ciudadana que valore y practique el aprovechamiento de los materiales. Agradecemos al Dr. Julio Acosta por compartirnos la historia del desarrollo de Jauchocuyo y esperamos ver pronto este material aplicado en mobiliario escolar, hogares y espacios públicos de nuestro país. Esto fue Por Ciencia Podcast. Si quieren conocer más sobre proyectos innovadores financiados por Prociencia del Concitec, los invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!